Bienvenidos y bienvenidas a la tercera semana. El tema de esta semana es el llamado de Dios al servicio y su fidelidad en la vida de Moisés. Moisés es considerado por muchos escritores como uno de los hombres más sobresalientes que jamás ha vivido. Fue hijo de Amram y Jocabed. Nació en Heliópolis, famosa ciudad del Bajo Egipto, siendo adoptado por la hija de Faraón y educado en toda sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22 dice: Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Se puede ver la vida de Moisés en tres partes. El primer periodo, durante el tiempo que vivió en Egipto y fue educado bajo sus costumbres. El segundo periodo inicia cuando tiene que huir a Madián y allí se estableció con Jetro, sacerdote de Madián, y se casó con su hija Séfora, con quien procrearon 2 hijos. Y el tercer periodo lo vemos cuando regresó a Egipto y Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud del faraón. Fue un tiempo de 40 años en donde Moisés lideró el éxodo del pueblo, muriendo en Nebo. Quisiera que miremos cómo estuvo presente Dios en la vida de Moisés, mostrando su fidelidad y poder en cada uno de los periodos de su vida. Sin lugar a duda, Moisés fue un líder preparado y guiado por Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Podemos notar que el periodo que vivió en Egipto cumplió un propósito en su preparación educativa y cultural, tanto egipcia como hebrea. Luego, en el periodo en el desierto, fue una escuela para aprender la mansedumbre y el dominio propio, ya que era impulsivo. Así que Dios usó cada circunstancia en este tiempo en el desierto para preparar su carácter a través de su corazón. Y cuando estuvo listo, le hizo el llamado a un servicio específico en la zarza. ¿Cómo hace Dios el llamado a Moisés? Mientras pastoreaba las ovejas de Jetro, Moisés llegó a Horeb, que significa el monte de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente que no se consumía. En ese momento que se acercaba, Dios le dijo que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque estaba parado en tierra santa. Y se presentó delante de él diciendo: Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al escuchar eso, Moisés inmediatamente se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Seguidamente Dios continuó diciéndole que ha visto la opresión y sufrimiento de su pueblo en Egipto y que los ha escuchado quejarse y ha decidido liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese lugar para llevarles a una tierra buena y espaciosa, en donde abunda la leche y la miel. Luego Dios le dice a Moisés que lo enviará a Faraón para que saque de Egipto a su pueblo. Moisés le responde a Dios con una serie de objeciones a las que Dios fue respondiendo. Veamos brevemente las objeciones de Moisés. En la primera objeción, Moisés dice: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Dios le responde con la promesa incondicional que lo acompañará él mismo. En la segunda objeción, Moisés le dice: ¿qué les diré cuando me pregunten cuál es tu nombre? Dios le responde: yo soy el que soy. Además le dijo: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Recordemos que el nombre era algo muy importante en la cultura hebrea porque el nombre refleja el carácter y la esencia misma de la persona. En otras palabras, lo que ellos querían saber al preguntar el nombre de quién le enviaba era cuál es la relación de Dios para con su pueblo. Entonces Dios se revela con ellos por medio de su nombre, expresando su gloria, su misteriosa persona y su gracia. Después de que Dios revela su nombre a Moisés y sin duda que él ha comprendido la grandeza y la gloria de Dios, nuevamente le plantea otra objeción y le dice: no soy una persona elocuente, sino torpe para hablar. Dios le responde: ¿y quién puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir.
Y al ver que Dios sigue dando respuestas positivas ante sus objeciones, como un acto de desesperación final, Moisés le suplica que envíe a otro. Sin embargo, Dios le responde que Aarón desempeñará la función de vocero y Moisés el papel de Dios, al dar a Aarón el mensaje que deberá anunciar. Después de todo lo anterior, Moisés obedece ante el llamado de Dios, comprendiendo quién le está llamando y entendiendo que estará con él en cada momento, poniendo a un lado sus propios deseos e intereses e ideas. La vida de Moisés nos enseña que Dios cumple sus propósitos en nosotros, aún en medio de nuestros temores, y cuando nos llama promete estar con nosotros y nos prepara. Debemos comprender que la preparación de Dios no se basa solo en la preparación bíblica formal que podemos adquirir, sino que además de eso, usa la gran escuela de la vida, la cual no podemos obviar. Casi siempre es la más dolorosa y la que genera los cambios necesarios en nuestro corazón. Finalizo con esta pregunta. ¿Cómo lo está preparando hoy en día Dios a usted en la escuela de la vida? ¿Qué circunstancias está viviendo como parte de lo que Dios quiere enseñarle para que le sirva con las motivaciones correctas? Con estas preguntas en mente, quiero despedirme de esta primer parte de este video en esta semana y desear que Dios guíe la vida de Moisés y el llamado que Dios hizo a Moisés y nos ayude a reflexionar sobre cómo Dios nos está preparando hoy en día a usted y a mí. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.